Bueno, ahí vamos. 3, 2, 1. Hola, soy Natalie Molina, voluntaria de América Solidaria, soy de Colombia. Hola, yo soy Florencia, también soy voluntaria de América Solidaria, soy psicopedagoga y soy de Uruguay. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fátima, también voluntaria de la Fundación América Solidaria. Yo soy de Nicaragua. Tenemos 3 maravillosos invitados y ellos son Isidora Guzmán, tengo 15 años, soy activista por la inclusión y una chica empoderada en STEM. Bueno, yo creo que ese es como un mini currículum sobre mí. Me encanta todo lo que tiene que ver con inclusión en general, a pesar de que tengo discapacidad física. Mi diagnóstico es una diplegia espástica, por lo que utilizo un andador y unos bastones para trasladarme, pero eso no me ha impedido hacer muchas otras cosas. Eso. Le doy el paso a, me parece que Felipe. Bueno, yo soy Felipe Belmar, soy de la región de la Araucanía de Chile. De profesión soy técnico agrícola y también me dedico como actor. Y yo tengo una situación de discapacidad intelectual que es el síndrome de Down. Eso. Ahora le doy paso a la Natalie. Hola, mi nombre es Natalie Peso, soy de Panamá, soy psicóloga y especialista en marketing digital. También soy activista de los derechos de las personas con discapacidad y en mi tiempo libre me gusta crear contenido en las redes sociales que promuevan la inclusión de las personas y también la normalización entre la condición. Soy una persona con discapacidad, tengo una lesión medular y utilizo unas sillas de ruedas para moverme de un lugar a otro. Gracias. Bienvenidos a todos. Vamos a hacer 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿qué términos prefieren? ¿Persona en situación de discapacidad? ¿Diversidad funcional? ¿Neurodiversidad? ¿O ninguno? Bueno, para partir, la verdad es que yo creo que depende mucho de la condición que tengas. Por ejemplo, neurodiversidad, yo creo que solo son las personas con este diagnóstico pueden decirlo, pero en lo personal, como yo tengo discapacidad física y de hecho yo también soy activista por redes sociales y todo, siempre trato de mostrarle a la gente que yo soy una persona en situación de discapacidad. No tengo diversidad funcional, solo tengo una discapacidad que me acompaña durante toda la vida, tampoco capacidades diferentes, porque yo no vuelo, yo no soy una superhéroe, simplemente es tanto así como ser rubio, yo tengo discapacidad, o ser moreno, es algo que me acompaña a mí, yo no lo elegí. Entonces, eso, pero creo que va en cada uno cuando se quieren referir a su diagnóstico, solo que siento que al momento de tratarnos como algo especial, como diferente, no está bien porque la discapacidad es parte de cada uno y es una condición permanente. ¿Felipe? El término que me gustaría usar es personas en situación de discapacidad, porque es cuando se habla de discapacidad, está inhabilitado de hacer algo, pero la condición del síndrome de Down es una discapacidad intelectual que solamente con trabajo y mucho trabajo, con mucho amor, mucha dedicación, uno puede salir adelante. Uno puede lograr muchas cosas, pero dentro de la discapacidad hay diferentes tipos de situaciones de discapacidad. Puede ser sordera, puede ser mudo, o puede ser algo físico, o algo cognitivo. En mi caso, soy una persona en situación de discapacidad intelectual. ¿Por qué? Porque tengo el síndrome de Down. Y a pesar de eso, mi familia me amaron por sobre todas las cosas, creyeron en mis capacidades y me dieron todas las herramientas posibles para poder elevar mis capacidades. Y ahora
Yo, por ejemplo, salgo de compras, tengo trabajo, hago lo que me gusta, entonces ahí la discapacidad pasa a un lado. Pero, como usted bien dijo, Isidora, la discapacidad es para siempre. Y cada uno tiene una discapacidad, una situación de discapacidad distinta. Eso. A mí me parece súper interesante esa pregunta, porque yo creo que todos estos términos, persona en situación de discapacidad, neurodiversidad, diversidad funcional, hay muchísimos términos para referirse a las personas con discapacidad, y yo creo que estos términos son una evolución de nuestra sociedad, porque cada vez van cambiando, ¿no? Y es un reflejo de cómo la sociedad entiende a las personas con discapacidad. Pero si me preguntas a mí, Natalie, ¿cómo quieres que te llame? A mí me gusta que me llamen por mi nombre. Me gusta que me digan Natalie, ¿sabes? A pesar de todos estos términos, yo creo que estos términos solamente se deben utilizar cuando una persona con discapacidad quiere hacer valer sus derechos. Por ejemplo, si yo tengo una necesidad, yo tengo que referirme, ok, soy una persona con discapacidad y por eso necesito una rampa. Soy una persona con discapacidad y por eso necesito ese tratamiento, o necesito esta adaptación, o necesito esto, me explico. Pero más allá de todo esto, si estamos hablando en la calle y una persona normal, digamos, común y corriente, un amigo, un colega, quiere referirse a mí no me gusta que utilicen ninguno de esos términos, porque entiendo que en verdad lo único que hace es poner una diferencia entre yo y esa persona, porque al final yo también soy un ser humano igual que esa persona, ¿entiendes? Entonces, ¿por qué vas a traer mi discapacidad al frente si no es necesario? Solamente cuando es sumamente necesario, por ejemplo, en un diagnóstico, en una situación médica o algo así, ok, sí, llámame como persona con discapacidad porque me vas a hacer un favor, o sea, me vas a solucionar algo, ¿no? Pero si no es por eso, prefiero que no me utilices ninguno de esos términos. Ahora, si me dices a escoger uno de ellos, en el mundo del activismo me identifico como persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque siempre está la persona primero antes de la discapacidad. Yo no soy una persona discapacitada, yo no soy una persona inválida. ¿Por qué? Porque soy un ser humano antes y tengo una discapacidad. O sea, vivo con una discapacidad, pero no soy mi discapacidad. Bueno, muy interesantes las perspectivas respecto a los términos. Y bueno, la siguiente pregunta sería también un poco pensando en esto de las palabras, y bueno, ¿qué es para ustedes la inclusión? O cuando hablan de inclusión, ¿qué entienden o qué creen de la inclusión? Y ahí empezamos de nuevo con Isidora. Para mí la inclusión es muchas cosas. La verdad es que primero que todo la inclusión es normalizar las diferencias, ver cómo nos nutren y entender que todos somos diferentes. Yo no entiendo por qué la gente lucha por la igualdad si uno tiene que luchar por la equidad, porque desde ya físicamente, siendo moreno, siendo rubio, siendo alto, siendo bajo, siendo flaco o teniendo un poco más de peso, siendo gordo, uno ya es distinto. Nunca vamos a equipararnos, ni siquiera en algo superficial como pueden ser nuestros cuerpos físicos. Pero honestamente, para mí la inclusión es aprender a involucrarse y empatizar en la realidad que cada uno tiene. De hecho, por lo mismo yo creé mi proyecto. Yo me empoderaba en STEM, yo decía, ya, yo quiero hacer una aplicación que involucre a las personas con la discapacidad. Por eso creé una app para encontrar estacionamientos que se llama Encuentra tu lugar. Pero después me di cuenta que si yo realmente quería hacer un cambio sistémico, un cambio real en la inclusión, tenía que involucrar, porque cuando lamentablemente, y acá yo creo que muchos de Natalie y Felipe van a estar de acuerdo conmigo, cuando a ti no te pasa, no te importa, no te dan las ganas de involucrarte. En cambio, con este proyecto que yo ideé, involucro a las personas a través de colegios, de universidades, de trabajo, de panorama, de ellos, a sentirse parte de la inclusión, apoyar en la inclusión siendo inclusivos, siendo parte del cambio. Para mí eso es la inclusión, entendernos, escucharnos, pero por sobre todo saber que cada uno es distinto. A ver, para mí la inclusión es muy amplio. Para mí la inclusión en parte desde una base de la familia. ¿A qué me refiero con eso? Porque la inclusión, para que nos puedan incluir, nosotros tenemos que ser capaces de ser incluidos. Pero, ¿qué significa que nosotros tenemos que hacernos ser inclusivos? Nosotros, cuando un padre
tiene un hijo con síndrome de Down, por ejemplo, tiene que preparar a su hijo, tiene que educarlo para que él también se partícipe de inclusión. Yo soy acá en Chile, yo tengo 28 años y soy activista en relación al síndrome de Down acá en Chile. ¿Por qué? Porque soy el primer joven con síndrome de Down que se tituló de una carrera profesional. Yo superé todas las barreras que existen. Entonces, la inclusión viene a partir de las personas como sociedad. Tengo que preparar a mi hijo para, si yo en el futuro tengo un hijo con esta condición de síndrome de Down, tengo que educar, tengo que preparar para que él pueda incluir y para ser incluido. Pero la inclusión es a partir de las personas como sociedad, como entorno. Por ejemplo, voy a dar ejemplos. Si un niño va a un cumpleaños y ese niño nunca fue educado, se porta mal, ahí deja de ser inclusión. La inclusión es de las dos partes de la moneda. Es ayudar a que me incluyan, pero ellos también nos deben incluir. Eso es un cambio en la mirada como sociedad. De que hay, a mí no me gusta mucho, digan, ay, mira, ahí va el niñito. Como que, mira, ¿por qué? Porque tiene los ojos chinaditos, tiene todo chico. No, nada que ver. Las personas con síndrome de Down no son niños eternos. Eso es un mito. Por lo tanto, la inclusión es parte de las miradas que tienen las personas. Y de ahí nace la inclusión, con este niño que deja que se incluya, pero eso con educación, con preparación. Eso solamente. Gracias. Para mí, yo siento que la inclusión tiene como dos caras. Uno, la igualdad y otro, la diferencia. ¿A qué me refiero con esto? Por un lado, la igualdad, la inclusión es cuando me tratas como cualquier otra chica de 25 años, ¿no? Que tiene los mismos ideales, los mismos sueños, los mismos gustos, las mismas metas, ¿no? Pero por el otro lado, la diferencia es cuando tú entiendes mis necesidades y eres empática con mis necesidades y ayudas a crear un mundo que es totalmente accesible, ¿no? Porque de nada sirve hablar de inclusión si, por ejemplo, yo llego a un lugar y no hay accesibilidad, por ejemplo. Entonces ahí tienes que entender que yo soy una persona diferente y que tengo ciertas necesidades, ¿no? Y en ese lado, esas necesidades sí tienen que cubrirse para que yo pueda estar totalmente incluida en la sociedad. Pero también concuerdo mucho con lo que dice Felipe, que la inclusión parte de nosotros mismos como personas con discapacidad, ¿no? Porque también tenemos que ayudar a que se dé. Entonces, porque una persona sin discapacidad es muy difícil que se ponga en nuestro lugar y entienda realmente cuáles son nuestras necesidades. Y por ejemplo, yo por eso lucho todos los días con activismo para crear este mensaje para que la gente entienda qué es realmente lo que yo necesito, cómo lo necesito, ¿no? Entonces, creo que de ambas vías, ¿no? Tanto de nosotros como personas con discapacidad y también de la sociedad que entienda cuáles son nuestras necesidades y que queremos lo mismo que cualquier otra persona, ¿no? Muchas gracias por sus opiniones, realmente nos enseñan mucho de esto que realmente nosotras estamos aprendiendo y es un camino largo por recorrer en la comprensión de estos temas en realidad. Y claro que el lenguaje siempre es muy importante porque el lenguaje crea nuestra realidad, ¿no? El lenguaje es lo que vivimos día a día y por lo tanto es tan importante como ustedes lo han mencionado, ¿no? A propósito de esto, nos gustaría también que además de darnos estas herramientas de cómo entender y explicarnos, también nos puedan dar un mensaje para que las personas que les están escuchando sepan qué es lo que ustedes piensan alrededor de esto, de esa necesidad que existe, ¿no? De que sean ustedes escuchados y escuchadas de sus necesidades.
Entonces, a propósito de eso, nuestra última intervención, nos gustaría que nos dijeran cuál es el mensaje que ustedes le dan a la gente que les va a ver, a la sociedad alrededor de esta gran temática, qué es la inclusión y qué es lo que ustedes quieren o cómo visualizan que debería ser. Bueno, para partir, yo siento que la inclusión, o como decía Felipe, como decía Natalie, es muchas cosas, se puede ver de muchas maneras y en todos los ámbitos de la vida. No solo, creo que se me vea contraluz, pero no importa, no solo la discapacidad. Yo creo que cuando uno realmente vea, por lo menos como activista, como persona, que hay una inclusión real, es cuando, por ejemplo, ya no va a ser como, oh, como decía Felipe, ahí va la niña o el niño con discapacidad, o es especial, o es llamativo, o es curioso, sino que se vea como un plus para nuestra sociedad, que se vea como algo constructivo. En realidad el mensaje que hoy vengo a entregar en esta entrevista es cada persona, sin importar si tiene una condición diferente, como puede ser algún tipo de discapacidad o no, tiene algo bueno que entregar y algo bueno que construir. Creo que cuando entendamos eso, nos escuchemos y podamos normalizar que cada individuo tiene su opinión, su perspectiva y su manera de ser en el mundo, podemos construir una sociedad más inclusiva. Además, creo que nuestro rol como personas activistas, como personas en la minoría, es unirnos y hacer que las personas que no están involucradas en esto puedan empezar a tener una conciencia que hoy no existe, porque hoy día no existe una cultura arraigada a la inclusión como es en el feminismo, que todo el mundo lo conoce, que casi todo el mundo lo practica, que es algo que ya está arraigado. Hoy día esto es algo nuevo, algo novedoso, pero ¿por qué la inclusión no se pasa en los libros de historia? ¿Por qué la inclusión no se cuenta como algo, como un valor, como educación, que es la gran herramienta que en realidad tenemos todos los seres humanos? La educación es lo más valioso, y cuando nosotros aprendamos desde pequeños, desde la base, cómo llevar a cabo la inclusión en nuestra sociedad y de qué maneras podemos nosotros, sin importar si pertenecemos a un grupo de minoría o no, yo creo que eso es lo que todos queremos. Ahí vamos a llegar a la inclusión. Cuando se normalice, se vea como parte de algo, cuando no se hayan decretos, cuando no hayan decretos educacionales especiales para personas con discapacidad, sino que la educación sea inclusiva, cuando no haya una ley de cuotas en inclusión laboral, sino que los trabajos sean inclusivos, que vean que un trabajador con alguna discapacidad física, lo ejemplifico porque en mi caso no es una carga, sino que puede ser un plus, puede dar otras perspectivas. ¿Por qué hacer más rampas? La población está envejeciendo y cosas así. Creo que también está nuestro rol como activistas de involucrar. Y por eso mi llamado es a entendernos, a compartirnos, a conversar y a escucharse, porque la inclusión no tiene barreras políticas, no tiene barreras ideológicas. Porque se imaginan, ustedes acá todas son morenas, ¿a ustedes les gustaría que dijeran, no puede entrar porque tienes el pelo café o el pelo negro? Chao, no, este no es un estacionamiento para ti porque usas lentes. Chao. Así se vive en realidad la discapacidad, pero tiene que entenderse que no es algo que se sufre, que es algo que se puede cambiar y es parte de la mentalidad, pero es algo cultural que todos y todas tenemos que hacer. A ver, el mensaje que quiero entregar, quiero agradecer por el espacio, porque me quiero ampliar un poco más. Cuando uno habla de discapacidad, por ejemplo, hace 50 años atrás, por ejemplo, se pensaba algo como enfermos, como algún mal que se la vida por alguna parte, no sé. Pero ahora estamos en el siglo XXI. Aquí han cambiado un poco las cosas, como decía Isidora, eso es algo cultural, son las creencias que uno tiene de las personas que vio hace muchos años, que tienen como experiencia ver el poco de desarrollo en las personas con síndrome de Down en esos tiempos, por ejemplo. Y yo me quiero enfocar en ese tiempo. Me quiero dirigir yo más a los de esta generación. Ojalá también a los padres o los abuelos. Pero me quiero dirigir más a la generación de ahora, que mira hacia el futuro,
que mira hacia más adelante. A esa gente que yo me quiero dirigir, en que digan, en que ustedes cambien la mentalidad, que sean más abiertos, que la discapacidad no está en uno, es cierto, está en uno, pero que no se haga visible. Por ejemplo, yo tengo síndrome de Down, pero no que decir, mira el síndrome de Down que aquí, que allá. No, es parte de. Yo soy Felipe y tengo esta condición. Eso es lo importante. Me quiero dirigir más que nada en especial a las personas que tienen algún familiar con esta condición del síndrome de Down. A esas personas me quiero dirigir. Que ese niño les necesita. Lo importante es que lo amen, que crean en sus capacidades, para darle todas las herramientas posibles y más de inculcarle valores, también por la inclusión, que preparemos a nuestros hijos para que puedan incluirse y que los incluyan también. Hay que formarlos, hay que educarlos con la estimulación temprana, es muy importante. Esa es la base de todo. Con la estimulación temprana, tú entregas herramientas para que tengan su mayor potencial de capacidad. Mientras más capacidad, disminuye la discapacidad. Entonces, eso es lo importante. A eso es lo que quiero llegar. A que se eduque a la población, que conozcan, que no haya más desconocimiento del tema. Eso es lo importante. Es ahí donde yo quiero llegar. Gracias. A mí me gusta dar un mensaje de normalización de la discapacidad, ¿sabes? Porque no sé, existe una tendencia de la sociedad, o a mí me pasa mucho, que la gente, por ejemplo, me mira con ciertos ojos de lástima, o se acercan donde mí y me dicen, ay, pobrecita, tu vida debe ser muy dura. O por el otro lado, me ven con los ojos de inspiración. Wow, tú eres una persona extraordinaria porque tienes una discapacidad y porque sales adelante. Y yo digo, en verdad soy una chica de 25 años que quiere hacer lo mismo que cualquier otra persona. Ok, sí es verdad, tengo una discapacidad, pero creo que vivimos en un siglo donde realmente, por ejemplo, la tecnología o la ciencia está tan avanzada que en verdad los límites de lo que significa tener una discapacidad uno a veces se borran con esto. Por ejemplo, gracias a la tecnología que yo tengo, ok, yo soy cuadriplégica, no puedo mover mis brazos, no puedo mover mis piernas, pero igual tengo la tecnología que me permite usar una computadora, que me permite utilizar un celular, que me permite trabajar, estudiar y ser independiente en ese sentido. Entonces, al final, yo creo mucho en el modelo social de la discapacidad. O sea, yo no estoy pensando todo el día en que soy una persona con discapacidad, pero si estoy en la calle y viene alguien y se acerca a mí y me dice, ay, ¿cómo puede ser que tienes una discapacidad? O me mira con esos ojos, ahí yo caigo en cuenta y es que, ups, sí, soy una persona con discapacidad, soy diferente, ¿no? Entonces, depende mucho del trato que te da la sociedad y no es tanto tu discapacidad en sí, sino lo que la sociedad te suma porque tienes una discapacidad. Y también hay que entender que la sociedad no está exenta de tener una discapacidad. De hecho, cualquier persona puede tener un accidente y tener una discapacidad. O te caes y tienes que utilizar, por ejemplo, un yeso, muletas por cierto tiempo y ya entiendes las necesidades de una persona con discapacidad. O si envejeces, por ejemplo, también en algún momento podrías utilizar una silla de ruedas y caer en esta población de discapacidad. Entonces, al pensar, por ejemplo, en un mundo inclusivo o en un diseño universal, no es que estás pensando en un mundo para las personas con discapacidad, estás pensando en un mundo para todos, ¿no? Porque en algún momento todos podemos ser parte de esta población. Entonces hay que ver la discapacidad como algo normal. Sí, es una condición que nos toca vivir, pero no nos hace diferentes. O sea, no, una discapacidad no va a hacer que pienses diferente o que quieras otras cosas. No, quieres lo mismo que cualquier otra persona. Entonces, por favor, trátenos igual, como tratarías a tu amigo, a tu colega, a tu familiar, ¿no? Eso para mí es la verdadera inclusión. Muchas gracias, Natalie, Isidora, Felipe, Ignacia, Florencia, Fátima, por este momento tan maravilloso. Sí. Eso.
Sí, igual agradecer el mensaje que nos dan. Yo creo que dieron como pautas muy importantes de cuestionamientos que nos tenemos que hacer en general como sociedad y que tenemos que cambiar nuestra mirada, ¿no? Yo creo que tanto Isidora, que nos daba muchos puntos de dónde podemos ver la inclusión también, que es muy amplio y nos daba como visiones bien específicas. Creo que es muy importante eso. También el mensaje que daba Felipe, esto de ver a la generación actual y entender que como generación estamos cambiando también, estamos en constante cambio y que vamos siendo cada vez más diversos, ¿no? Entonces, muy importante también lo que decía Natalie, de que todos y todas tenemos ambiciones en la vida y que vamos a tener retos y vamos a tener dificultades y las vamos a ir superando todas las personas, independientemente de alguna condición o algún diagnóstico. Entonces es muy importante la visión que ustedes nos dan y agradecida totalmente con este mensaje. Esperamos que llegue a muchas personas porque sabemos que este tipo de mensaje puede hacer que cambie la perspectiva. Sí, muchas gracias también. Bueno, y para cerrar, sí, ojalá que llegue a muchas personas. Me llevo también muchas reflexiones de este encuentro, de este momento, esto de como que viene un poco de los dos lados, el tema de la inclusión, ¿no? Como construir más en conjunto. Y bueno, esto de que también los sueños los compartimos todos, en realidad y todas, y las metas también, a veces las compartimos todos y todas, así que bueno, muchas gracias por este espacio. Muchas gracias también a Ignacia, que por ahí nos está acompañando con la interpretación para que sea accesible para personas que se comunican a través del lenguaje de señas. Muchas gracias, Ignacia, también. Súper.